Bueno, y vamos ya con el análisis de esta jornada en los mercados financieros. Nos acompaña Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com. Yuri, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, recordar a los espectadores que este lunes, en este comienzo de semana, no vamos a tener la referencia de Wall Street, pero claro, lo decía también antes, vamos a tener actas de la Fed, IPC de la eurozona, IPC preliminar de febrero, inflación PCE en Estados Unidos, que es el dato favorito de la Fed. ¿Qué podemos esperar para esta semana, Yuri? Bueno, efectivamente, aunque hoy el mercado americano esté cerrado, venimos de una semana anterior que los datos de inflación en Estados Unidos han sorprendido para mal y están causando cierta indecisión en el mercado. Voy a compartir ya los datos del S&P 500. Este es el gráfico del S&P 500 en gráficos diarios y vemos cómo tras haber superado el 4100 se ha quedado dibujando una consolidación, un movimiento lateral, que lo que nos está trasladando es la sensación de que el mercado se está tomando un descanso y está esperando nuevas directrices, una nueva guía, una nueva brújula sobre qué puede ocurrir con los tipos de interés, porque todo parece indicar, por lo menos de momento, esa es la percepción que hay en el mercado, que esas primeras andanadas de subidas de tipos durante el 2022 y lo que parece que quedaba del 2023 puede que no fueran suficientes, porque seguimos teniendo una inflación bastante elevada, llegando a lo que parece ser un suelo demasiado alto, con un crecimiento económico bastante o relativamente potente y un empleo con bastante ocupación, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso va a seguir causando presión inflacionista y, por lo tanto, es posible que nos vayamos a encontrar en próximos meses con que esa supuesta pausa o pivote en la subida de tipos de interés no llegue, incluso tengan que subir todavía mucho más los tipos de interés. Claro, si eso ocurre, en la traslación, las valoraciones de carteras cambian totalmente y, por lo tanto, las valoraciones también de renta variable pues van a sufrir, ¿no? Entonces, el mercado se está tomando una pausa para ver en qué sentido va. Lo estamos viendo en esa consolidación en el S&P 500, en el Nasdaq y en el Russell. En los tres índices americanos vemos esa consolidación. Sin embargo, la bolsa europea sí que ha continuado en tendencia alcista, con menos impulso y menos momentum. Estamos viendo ahora el DAX 40. Menos impulso, pero parece que no hay tantas dudas en las bolsas europeas en continuar la tendencia alcista. Ojo que la hipótesis de tendencia alcista en Estados Unidos, a pesar de lo que acabo de comentar y de esta pausa, sigue vigente, es decir, el movimiento sigue teóricamente desde el punto de vista de análisis técnico siendo alcista, a la espera únicamente de si rompe ese canal descendente que tenemos. Volvamos un momento otra vez al DAX 40, tendencia alcista clarísima, consolidación en cuña alcista y con estas condiciones lo más probable es que el mercado continúe realizando tendencia alcista en la bolsa europea. El FTSE, el Reino Unido, también muy alcista en máximos históricos. Si nos vamos al IBEX 35, pues ha sido realmente complicado encontrar un punto de entrada en el IBEX 35, un punto de entrada para largos, puesto que se ha mostrado muy alcista y con apenas pausas, correcciones o consolidaciones durante bastante tiempo, ¿no? En este momento muy cerca ya del 9.400, y bueno, en principio tiene el camino despejado técnicamente en cuanto a resistencias hasta el 9.600 incluso, ¿no? Con lo cual es previsible que continúe esa tendencia alcista. Por la parte de Asia hemos tenido una noche bastante alcista en China. Podemos ver esa vela, esa gran vela verde de la sesión de hoy, ya cerrada en China, bastante potente en términos alcistas, que nos está indicando que si se supera el máximo anterior, que está en el índice en torno a 13.840, si lo supera retomaría la senda alcista, es decir, habría finalizado esa corrección y volveríamos a ver el índice chino realizando nuevos máximos. Por parte de Japón, pausa completa, lleva tiempo en rango, pero es que además, fíjate, todas estas velas de indecisión que tenemos aquí desde hace ya varias semanas, con una política monetaria completamente diferente al resto de economías occidentales, con un cambio en el gobernador que van a tener en el mes de abril y que probablemente sea bastante proclive a mantener los tipos de interés todavía bajos en Japón, pero ocurre lo mismo, falta esa directriz, falta esa guía
esa luz al final del túnel para saber qué hacer, cómo valorar las carteras en renta variable, ¿no? En cuanto a las divisas, bueno, vimos durante estos meses la caída del dólar, parece que ahora está rebotando algo, pero por el momento no es más que un pequeño rebote. En cuanto a magnitud y en cuanto a recorrido, técnicamente no es más que un pequeño rebote y no debemos esperar, a cambio de eso, no debemos esperar simplemente una tendencia alcista porque sí, ¿no? No tenemos todavía datos, señales técnicas en el gráfico que nos indiquen eso. Lo mismo ocurre con el euro dólar, pero a la inversa, por razones obvias. Sigue vigente la hipótesis alcista del euro dólar. Ahora está en torno a 1,07 aproximadamente, en una leve corrección de ese movimiento alcista. La libra, en cambio, pues sigue en ese rango establecidos, por la parte superior en 1,24 y por la parte inferior en 1,18,5 aproximadamente, mucho más débil que el euro respecto al dólar, de ahí que se esté comportando en este aspecto de traslación lateral, ¿no? Y el yen, precisamente por esa divergencia en las políticas monetarias entre Japón y Estados Unidos, el dólar yen, pues está comenzando a mostrar cierta debilidad de nuevo el yen respecto al dólar. Aquí sí vemos una cierta pauta alcista, todavía en una fase muy pretérita, demasiado temprana como para poder considerar que estamos teniendo una tendencia alcista, pero quizá para la semana que viene podamos hablar de tendencia alcista en el dólar yen. Insisto, divergencia en políticas monetarias que pueden llevar a que el yen pierda más valor todavía respecto al dólar y por lo tanto veamos un movimiento alcista en el dólar yen. El Bitcoin está dando que hablar porque ha superado ya los 24K, los 24.000. Eso implica que técnicamente está realizando nuevos máximos y que por lo tanto técnicamente tenemos una tendencia alcista. Puede dar que hablar el Bitcoin después de todas estas caídas del 2022 tan importantes, porque es la primera vez que empieza a superar máximos que habían sido descendentes hasta ese momento. Es la primera vez que comienza a superarlos y por lo tanto es posible que veamos un Bitcoin alcista a lo largo del 2023. Materias primas, el crudo totalmente en lateral todavía, el gas natural que reanuda la tendencia bajista, ha roto mínimos después de la pausa de esta semana pasada, sigue la caída potente del gas natural y el oro que podría... me voy a acercar un poquito porque tras toda esta tendencia alcista y esta corrección que ha realizado, podemos ver una pauta alcista, una pauta bullish, una pauta de que puede reiniciar la tendencia alcista anterior, aunque de momento es una pauta de corto plazo. Es ese pin bar, esa vela martillo alcista que vemos de la jornada pasada, ¿no? De momento está rompiendo el máximo de esa jornada anterior y eso puede indicar que quizás el oro puede iniciar el movimiento alcista que había perdido en las últimas semanas. Bueno, Yuri, muy interesante todo lo que nos cuentas para hacer una especie de resumen, ¿no?, del contexto que tenemos ahora mismo en mercados para todos estos activos. Quería comentarte, Yuri, algunas cuestiones que ya hemos contado en el informativo. Por ejemplo, les contábamos a los espectadores que si miramos la rentabilidad por beneficio, el earnings yield del S&P 500 comparado con la rentabilidad de las letras a 6 meses, allí es cierto que ya están prácticamente en la misma rentabilidad. Por lo tanto, podemos pensar que eso que se decía del TINA, el There is no alternative, y el motivo, que al final era el motivo por el que la bolsa a lo mejor en los últimos años también estaba subiendo tanto, porque en bonos tampoco se podía invertir, y esto lo digo entre comillas, porque claro, las rentabilidades incluso estaban en negativo en muchos casos. Pero claro, si ahora vemos cómo parece que ese There is no alternative se elimina un poco del discurso, ¿qué puede significar esto para la bolsa? Que no haya a lo mejor tanto interés por invertir en bolsa teniendo en cuenta el riesgo que supone, mientras que en bonos tenemos prácticamente la misma rentabilidad. No es que haya interés, interés siempre va a haber, pero ciertamente estás dando en la clave porque durante estas pasadas décadas, con tipos de interés tan bajos e incluso negativos, pues la renta variable era prácticamente la única alternativa, ¿no? Y los bonos se convertían en una especie de refugio, sobre todo para provisiones bancarias y compensar carteras y poco más, ¿no? Pero realmente desde el momento en el que empiezan a subir los tipos de interés y parece que van a subir más, todo apunta que con estos niveles de inflación tendrán que subir más, esa competencia que hay siempre y que ha existido siempre entre el mercado de bonos y el mercado de renta variable, parece que empezaría a darse la vuelta y tras bastantes años en los que la batalla la tenía ganada
el mercado de renta variable, podría empezar a competir en igualdad de condiciones. Claro, eso lo que implica es revalorización o nueva evaluación de carteras. Es decir, el inversor, ante alternativas de menor riesgo o sin riesgo, como es la renta fija, espera que la renta variable le dé una rentabilidad mayor y, por lo tanto, eso solo lo puede conseguir comprando a menos precio o si tiene dividendos que le resulten más atractivos. De ahí precisamente que se esté tomando esta pausa de momento el mercado antes de realizar nuevos máximos, ¿no? Va a ser clave ver lo que ocurre, esas actas de la FOM que decías para el miércoles, pero también lo que va a ocurrir en la salida de tipos del mes que viene, para ver si efectivamente van subiendo en la FED 0,25 o suben más, y a ver qué ocurre también en Europa, ¿no? Porque yo, en mi opinión, me parece que con 0,50 adicional, como parecía a finales del 2022, que íbamos a ver ahora en primavera, parece que va a ser insuficiente, ¿no? Probablemente tengan que subir más y el mercado castigará levemente a la renta variable en ese sentido, ¿no? Otra cosa diferente será cómo afecte eso a la economía, a la macro, a lo largo del 2023 y si eso puede terminar provocando una recesión en el segundo semestre, como informan muchos analistas, ¿no? Si eso fuera así, a lo mejor podríamos ver correcciones más profundas en la bolsa. Y hablando de correcciones, por ejemplo, también contábamos que un analista de Morgan Stanley, Mike Wilson, que seguramente le conocerás porque es un estratega muy conocido, ha dicho que la bolsa está ahora mismo en la zona de la muerte y lo compara con los escaladores que, bueno, pues muchas veces llegan a una zona concretamente que se denomina la zona de la muerte porque a partir de esa zona, pues bueno, el oxígeno empieza ya a escasear y entonces pues muchos de ellos incluso llegan a fallecer. Bueno, y hace esa comparación con el mercado y dice que ahora mismo estamos en esa zona de la muerte. Claro, ¿cómo lo ves tú, Yuri? ¿Crees que la zona actual del mercado, después de esa subida tan fuerte que hemos tenido en las últimas semanas, también puede calificarse como zona de la muerte? Bueno, él lo menciona sobre todo desde el punto de vista de análisis fundamental. En cuanto, si lo enfocamos desde el punto de análisis técnico, no ha sido una subida tan potente. Realmente el nivel, estamos viendo otra vez el S&P 500, el nivel de 4.100 era el nivel que podíamos considerar que toda la corrección del 2022 había finalizado, ¿no? Y lo superó, lo llegó a superar ese 4.100, pero por muy poco, hasta 4.180 y algo. No es una subida tan fuerte, tan sobrecomprada. De hecho, fue haciendo mucho zigzag hasta llegar ahí, con muchos avances, muchos retrocesos. Es decir, el mercado no nos está trasladando una imagen de que esté en estado de sobrecompra, que esté sobrevalorado, ni mucho menos, ¿no? De todas maneras, es algo que está por ver. Es decir, como decía al principio de mi intervención, parece que falta guía. Al mercado no le gustan las sorpresas, no le gustan los sobresaltos, y en las últimas semanas, desde que se inició el 2023, parece que el consenso sobre hasta dónde iban a subir los tipos de interés estaba más o menos claro, pero todo eso ahora se está poniendo en duda, y como se está poniendo en duda, el mercado no se va a decidir hasta que vuelva a tener una narrativa de qué puede pasar con los tipos de interés. Bueno, Yuri, pues por último, quería preguntarte por una empresa concreta que es Meta. Parece que quiere copiar un poco la idea de Elon Musk de pedir a los usuarios que quieran ser verificados que paguen. Y claro, teniendo en cuenta un poco las caídas que ha tenido Meta últimamente por enfocarse quizá demasiado en la realidad virtual, que nadie tiene muy claro si realmente eso al final va a ser un negocio rentable o no. Parece que ahora Meta se quiere enfocar en su negocio habitual, el de las redes sociales, teniendo en cuenta que está haciendo esto de intentar conseguir un poquito más de ingresos por esa parte. ¿Crees que eso puede beneficiar a Meta? Fíjate que no solo ha sido Meta quien ha anunciado, a raíz del 2022, subida de tipos, todo está conectado. El mercado exige más rentabilidad a las acciones growth, es decir, a las tecnológicas. Exige más eficiencia, ¿no?, en sus cuentas de explotación. Prácticamente todas las tecnológicas entraron entonces en una reevaluación de sus modelos de negocios y ver cómo podían conseguir mejores márgenes para no ser tan castigadas en sus valoraciones, ¿no? Hemos visto Netflix tomar varias medidas, no solo esta última, sino a finales del año pasado también tomó otras medidas importantes. Estamos viendo ahora Meta hacer esto. Claro, el primero que disparó fue Elon Musk con Twitter. Twitter actualmente no cotiza, sabemos que es todo propiedad de Elon Musk,
pero inmediatamente, prácticamente en horas, Meta anuncia prácticamente la misma medida y para sus tres plataformas principales, ¿no? WhatsApp, Facebook y Instagram. Hoy el mercado está cerrado, el mercado americano está cerrado y tendremos que esperar a mañana a ver cómo reacciona. Pero por el momento no son más que pequeñas medidas. Es verdad que afecta, en este sentido, en el caso de Meta, afecta ciertamente a su estrategia, más a medio plazo también. Tendremos que esperar a mañana a ver cómo lo valora el mercado, pero bueno, también es verdad que había publicado unos resultados no hace mucho de mucha más rentabilidad y de una previsión para el primer trimestre, cuando acabara el primer trimestre, de más rentabilidad, ¿no? Que provocó todo este gap alcista, ¿no? Hace bien pocas semanas, ¿no? Entonces, está por ver. Desde luego, toda esa revolución que está habiendo en las tecnológicas para aumentar la rentabilidad va a continuar también a lo largo de 2023, precisamente para competir con un entorno con tipos de interés más alto. Bueno, y lo estamos viendo, como dices, en Twitter, Meta e incluso también en Netflix, ¿no? Si nos vamos un poco del mundo de redes sociales, Netflix ahora intentando conseguir que todos sus usuarios vean sus cuentas solo en una casa y no que haya cuentas compartidas, que dice Netflix que bueno, es una auténtica pesadilla para ellos. Yuri Rabasa, muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer hablar contigo. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bueno, semana ajetreada, como les decíamos, en el entorno geopolítico, porque esta semana